Bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Benjamín Villarroel, soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Quisiéramos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la sexta y última sesión del ciclo Mujeres en la Academia, organizado por nuestro centro de estudios. En esta ocasión contamos con la presencia de Umut Aydin, quien nos presentará su ponencia titulada Las actitudes hacia la colusión en Chile. Antes de darle la palabra a nuestra ponente, quisiera agradecer a todas y todos por su asistencia a nuestras jornadas de conversatorios durante todo este último semestre. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, cuyo link les compartiré en breves instantes en el chat. Y bien, sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la también estudiante de Administración Pública y también asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Andrea Riquelme. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los saludos de Benjamín y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con Mujeres en la Academia es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores que tienen actualmente una gran proyección en el mundo académico. Y de esta manera esperamos que nuestros estudiantes de Administración Pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional, y que ésta no sea descartada de plano como se suele hacer. Asimismo, este ciclo de conversatorios nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en el área académica. En esta sexta sesión del ciclo contamos con la presencia de Umut Aydin, quien es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Washington. Muchas gracias, Umut, por acompañarnos el día de hoy. En breve dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. La estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Umut nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre las actitudes hacia la colusión en Chile. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano para tener la palabra. Quienes no se sientan cómodos con la palabra, también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y yo las recogeré. Para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, le entrego la palabra. Adelante, Umut, por favor, puedes comenzar. Muchas gracias, Andrea y Benjamín, por la organización, por la introducción, y a Fabián por la invitación, Fabián del Centro de Análisis Político. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes hoy. De hecho, les hablo casi del otro lado del, del planeta. Estoy en Turquía y voy a contar un poco. Yo soy turca y mientras hice mi pregrado, mi formación en ciencia política de pregrado en Turquía, y después salí de Turquía, fui a hacer un magíster en ciencia política en McGill University en Montreal, en Canadá. Y luego de fui a Seattle, a University of Washington, para hacer un doctorado en ciencia política. Y mientras hacía el doctorado, conocí a un chileno y después de un par de años nos casamos y yo encontré trabajo en Chile, así que me cambié a Chile. Y desde 2011 trabajo en Chile, en la Universidad Católica de Chile, en el Instituto de Ciencia Política. Así que eso es como un poco de contexto personal, por eso estoy con ropa abrigada. Ya, les cuento un poco de mi trayectoria académica. Como mencioné, soy de pregrado, magíster y doctorado en ciencia política. También hice un postdoctorado, es como una beca por un año para profundizar investigación. Y eso lo hice en Italia, en Florencia, en European University Institute.
que es un instituto de solo posgrado en Florencia, es muy prestigioso, y también algunos programas de postdoc, así que estuve en un año en Florencia después de terminar mi doctorado. Luego trabajé en Turquía por un par de años como profesor asistente en Boğaziçi, Universidad de Boğaziçi en Estambul, y en 2011 cambié, o sea, me mudé a Chile y empecé a trabajar en Universidad Católica en el Instituto de Ciencia Política. Mis áreas de especialización, digamos, dentro de ciencia política son relaciones internacionales, políticas públicas, como por ejemplo la investigación que les voy a contar hoy día, y economía política, en particular cómo el Estado y las empresas se relacionan, cómo el Estado regula las actividades de las empresas, o sea, a través de, por ejemplo, leyes, regulaciones de libre competencia, carteles o otras actividades de las empresas. Esos son, o sea, en rasgos generales, mis áreas de especialización. Y esa investigación que les voy a contar hoy es parte de mi proyecto, de un proyecto de Fondesit que ya terminé, ya cerré este proyecto. Fui la investigadora principal de este proyecto sobre colusión económica y las políticas que los gobiernos, los estados pueden tomar para prevenir esta ofensa, esa conducta. Y eso lo cerré en 2020 y hoy tengo otro proyecto Fondesit que tiene, o sea, un par de tesistas, personal de investigación, etcétera, y estoy trabajando sobre corrupción, cómo las normas internacionales sobre corrupción, como las organizaciones internacionales que trabajan sobre este tema, influyen el comportamiento o las reformas anticorrupción en países. Así que es como una interacción entre el nivel internacional y el nivel doméstico, como las normas internacionales transnacionales en este tema influyen las políticas anticorrupción en distintos países. Y tengo 2 casos de estudio, Chile y Perú. Y esta investigación todavía está en curso. Y finalmente, para brevemente mencionar mi docencia, usualmente doy clases sobre relaciones internacionales. Estaba contando antes que ustedes entraron, a Andrea y Benjamín, que recién estamos cerrando el semestre, terminando correcciones, etc. Este semestre dicto un curso que he dictado varias veces, que es Introducción a las Relaciones Internacionales, que es un curso súper entretenido. Tuvimos hartos temas para abordar, obviamente, durante el semestre. Por ejemplo, la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán, crisis migratorias, lo que pasó en Haití, etc. Así que fue un semestre bastante entretenido en este curso. También dictó un curso que se llama Introducción a la Economía Política Internacional, donde tratamos temas de economía política, por ejemplo, comercio, finanzas, organizaciones como Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc. Este curso también doy en pregrado, magíster y doctorado, y es bien entretenido. Y finalmente, dentro de mi nuevo proyecto de investigación sobre corrupción, también dicté un curso en el magíster sobre corrupción el año pasado, y en 2022 también voy a repetir este curso que también es súper interesante porque tocamos en diferentes aspectos: cómo definimos corrupción, cómo medimos la corrupción, cuáles son las causas de corrupción, causas a nivel, por ejemplo, de instituciones individuales, etc. Así que fue un curso bastante interesante y que también me ayuda con respecto a mi investigación. Eso.
Creo que eso es lo que quería contar sobre mi trayectoria académica y ahora voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poco de ese paper que me invitaron a presentar. El título del paper es Actitudes públicas en torno a la colusión empresarial. Y como había mencionado, ese paper fue parte de un proyecto Fondesit titulado La difusión mundial de políticas anticarteles, anticolusión, y eso ya cerré en 2020. Ese paper, de hecho, fue publicado en Journal of Competition Law and Economics en este año, en marzo. Así que voy a contar ese paper y de hecho voy a contar algunas cosas más de lo que aparece en el paper, algunos datos que no publiqué en este paper, pero van a ser parte de otro paper. Y el tema del paper de ese trabajo es las actitudes del público chileno sobre colusión entre empresas. Seguramente más o menos han escuchado todas ustedes sobre colusión de, por ejemplo, papel confort, de pollo, de farmacias, etc. Probablemente tienen una idea de lo que es la colusión. Pero podemos definir como, más o menos informalmente casi, la colusión como una conducta, una conducta cuando, o sea, me refiero a cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo entre ellas para fijar precios de un producto o un grupo de productos, o deciden compartir mercados, por ejemplo, geográficamente o de otra manera. A veces restringen la oferta de un producto y así restringen o no dejan funcionar la libre competencia en un mercado. Así que mi trabajo que voy a presentar es sobre esa conducta y qué piensan los chilenos y las chilenas sobre esa conducta y las sanciones que existen en Chile con respecto a esta conducta. Un poco de contexto con respecto al marco legal en Chile sobre este tema. Colusión es parte de lo que llamamos, o políticas, leyes anticolusión, es parte de lo que llamamos libre competencia, ley de libre competencia en Chile. Y eso, la primera ley que se adoptó, se introdujo en Chile con respecto a este tema, fue en 1959, donde se prohibió la colusión entre empresas. Y también se reguló, por ejemplo, actitudes abusivas de empresas contra otras empresas. Todo eso es bajo el tema de libre competencia. Y esa ley funcionó hasta 73 y con el golpe militar, justo, o sea, un par de meses después del golpe militar, el gobierno, la Junta Militar, cambió esa ley de libre competencia por el decreto de ley 2011, que es lo que todavía está vigente en Chile, que de nuevo permite el Estado regular las actividades de las empresas, prohíbe la colusión y también prohíbe que las empresas, por ejemplo, grandes, abusan de su poder y generan condiciones injustas hacia otras empresas. Y en el tema de colusión en particular, últimamente han sido algunos avances importantes. Por ejemplo, en 2009 se introdujo un cambio en esta ley, en Decreto Ley 2011, y se permitió establecer un programa que se llama delación compensada. No sé si alguien
tiene alguna idea de lo que es, pero lo que significa la delación compensada, imaginemos que un par de empresas se ponen de acuerdo de manera secreta, están subiendo precios, etc. Y una de estas empresas puede ir a las autoridades y confiesa de su participación en ese cartel, en esa colusión, y las autoridades recopilan toda la información, confesión de esa empresa, y utilizando esa información pueden perseguir y sancionar ese cartel, esa colusión. En cambio de esa información que entregó la primera empresa, en cambio de eso le dan a esa empresa una garantía de que no sea sancionada. O sea, esa empresa que confiesa, que delata, recibe una exhibición o una reducción en sus sanciones, por ejemplo, multas, etc. Y eso se permitió con la ley, con un cambio de ley en 2009. En 2016 hay otro cambio a la DL 2011 que permite sanciones criminales para individuos involucrados en colusión, por ejemplo, gerentes de una empresa, etcétera, que es responsable de la colusión, puede hoy en día ser sancionada con penas de cárcel. Y eso a partir de 2011. Y eso fue el último cambio en la ley. Y en 2020 también el gobierno propuso una ley. Seguramente han escuchado de la agenda antiabusos, que no solo en el tema de colusión, pero también corrupción, etcétera, introduce algunos cambios. Eso todavía no está en proceso legislativo, pero también tiene algunas novedades con respecto a la colusión. Entonces, eso es el marco legal en Chile. Y lo que yo quise hacer en esta investigación es tratar de entender qué piensan los chilenos, las chilenas sobre la colusión y las sanciones que existen en Chile para esa conducta. ¿Por qué importan estas normas sociales? ¿Por qué importan lo que piensa la gente? O sea, ¿por qué mi interés en tratar de entender qué piensan los chilenos, las chilenas sobre este tema? Yo creo, y yo y otros expertas, creemos que las normas sociales en torno a este tema son bien importantes. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la sociedad? Es importante porque cuando la gente apoya, cuando hay apoyo político y social para, por ejemplo, una política dura hacia la colusión, entonces ahí puede ser posible cambios legislativos que endurecen las leyes anticarteles y su implementación, y va a poder ser posible introducir e implementar leyes como lo que vimos hace un par de minutos atrás, como por ejemplo sanciones criminales, etc. Así que por una parte, cambios legislativos, etc., funcionan, e implementación de las leyes funcionan mejor cuando hay apoyo, o sea, cuando hay apoyo fuerte, apoyo social fuerte. La segunda cosa es que las normas sociales son importantes en el cumplimiento, o sea, el poder de normas sociales, peer pressure, lo que llamamos peer pressure, o sea, presión de pares, lo que piensan los pares, en términos de cumplimiento de los empresarios, ¿cierto? Si toda la sociedad piensa que la colusión es algo súper dañina, es mala, es injusta, es inmoral, entonces los empresarios, y las empresarias también van a ser más dispuestos a cumplir con su deber de no involucrarse en colusión. Y también las jueces también reflejan las normas sociales, o sea, si hay, por ejemplo, mucho reproche moral hacia la colusión en la sociedad, entonces los fallos
las actitudes de los jueces también van a reflejar estas normas sociales. Pero si la sociedad no cree que, por ejemplo, colusión, corrupción o lo que llamamos los crímenes de cuello y corbata son particularmente dañinos a la sociedad no, eso va obviamente influir sus decisiones, sus fallos y las sentencias que fallan. Ese último punto no voy a hacer. Hay un par de estudios comparativos sobre este tema, pero ningún estudio en América Latina que yo podía encontrar, así que el trabajo que hice yo, que voy a presentar ahora, es uno de los primeros en América Latina en términos de tratar de entender qué piensa la gente sobre la colusión en América Latina, en Chile o en países emergentes, digamos. Y si miramos, por ejemplo, a los países en donde hicieron estudios de este tipo, donde preguntaron a la gente qué piensa sobre la corrupción, sanciones criminales para los individuos, para gerentes, etc., y la delación compensada, acá son las cifras de las encuestas que se hicieron en distintos países. Por ejemplo, preguntaron qué piensan sobre acuerdos para fijar precios. Y una gran mayoría de la gente en distintos países encuentran que fijar precios es una conducta dañina, ¿cierto? Hasta casi 75-80% de la gente en distintos países piensan así. Sin embargo, muy poca, o sea, usualmente más o menos 20-25% de gente en distintos países apoyan penas de prisión para individuos como gerentes que participan en colusión económica. No hay mucho apoyo para delación compensada. Y la razón por eso es que mucha gente piensa que permitir que una empresa que se delata, que informe a las autoridades, sale sin ser sancionada, es injusta. O sea, si tenemos 5 empresas y una colude, o sea, todos coluden, y una informa a las autoridades y está eximido de sanciones, usualmente mucha gente en distintos países no está muy de acuerdo con la exhibición de esta empresa de sanciones. Piensan que igual o sea, tienen la culpa y tienen que tener alguna sanción. Entonces, cuando miramos a cuánta gente apoya en estos países ese mecanismo, ese programa de delación compensado, en algunos países hace 50-53%, en otros países, o sea, más o menos la mitad o más de la mitad de la gente usualmente dice que eso es una buena política porque nos ayuda a descubrir carteles, colusión que de otra manera no hubiésemos logrado descubrir. Esas son cifras comparativas. Y lo que hice yo es una encuesta de opinión pública en 2019, y eso, justo por casualidad, fue justo antes del estallido social. Por suerte, porque si hubiésemos lanzado la encuesta un poco más tarde, seguramente habrá sido mucho ruido por el estallido social y por, digamos, sentimientos mucho más fuertes en este tema habrían surgido. Pero es justo antes de este periodo, cerramos, creo que la mitad de septiembre, algo así. Fue una encuesta online, de hecho, o sea, yo no lo hice, yo encargué, pero obviamente hice cargo de preparar las preguntas, revisar las preguntas varias veces, hicimos un test, etc. Pero la empresa fue quienes tienen una muestra de miles, 10.000, 20.000
correos electrónicos que mandan en la encuesta y la gente responde y tratamos así de tener un tamaño, o sea, una muestra representativa más o menos de 2.000 personas casi que respondieron a la encuesta. Las preguntas mencioné que diseñé yo, pero obviamente fue inspirada por diferentes encuestas que mencioné en la diapositiva anterior, que se hicieron en otros países, en parte porque quise tener algunos resultados que podía comparar con otros países, ¿cierto? O sea, porque o sea, sin tener ninguna referencia como comparativa, es difícil decir si, por ejemplo, no sé, 80% es alto o bajo, depende de referentes en otros países. Así que me inspiré de otros cuestionarios, encuestas en otros países, pero obviamente tuve que adoptar todo eso o sea, traducir todo eso a castellano y después adoptar al contexto chileno, etcétera. Agregué algunas preguntas, así que todo eso fue bien entretenido, de hecho. O sea, la cocina de la investigación. Tuvimos una tasa de respuesta del 10%, así que mandamos muchos mails, muchas invitaciones y casi 2.000 personas respondieron con una tasa de respuesta del 10%, que es razonable con respecto a encuestas online. Obviamente encuestas online presentan varios problemas. Solo algunas personas tienen conectividad, por ejemplo, usualmente son personas más jóvenes, con más educación, etc. Pero son mucho más económicas y mucho más convenientes que encuestas tradicionales, por ejemplo, por teléfono o tocando puertas, etc. Eso me hubiese salido 2-3 veces más caro, así que tuve que hacer como un trade-off y opté por online, que al final creo que funcionó bien, pero hay problemas de representatividad de la muestra que hay que tener en cuenta. Igual, o sea, uno agrega diferentes pesos para representar los grupos de manera que los resultados que voy a presentar sean más representativos de todos y todas los y las chilenos. Así que, o sea, los resultados que voy a mostrar son reflejan estos pesos que agregamos después, dependiendo de, por ejemplo, si la gente más joven están sobre representados, tratamos de corregirlos a través de eso. Eso, ya me demoré un montón, así que voy a tratar de mostrar rápidamente algunos resultados. Lo que preguntamos primero a los encuestados y las encuestadas es cómo se deben definir los precios en los mercados. Y muchas veces dimos como una afirmación de este tipo. A veces algunas empresas se ponen de acuerdo entre ellas para fijar el precio de un producto y preguntamos cómo deben definir, o sea, con cuál de las afirmaciones está usted más de acuerdo. Las empresas deben determinar sus precios por sí solas, independientemente de otras empresas, o las empresas deben ser libres para determinar sus precios junto a otras empresas si así lo deciden. Al final, lo que quisimos hacer acá es, sin mencionar la palabra colusión, preguntar a la gente de manera como muy sentido común, según ustedes, ¿los precios deben ser determinados por empresas individualmente, por sí solas, o pueden cooperar, coordinar entre ellas las empresas? Y la mayoría dijo que las empresas deben determinar sus precios por sí solas. Así que acá, o sea, creo que eso fue una de las primeras preguntas sustantivas y no quisimos mencionar colusión. En su vez pusimos así de manera más indirecta, sin sesgar, digamos, la opinión de la gente. Y la mayoría dijo que hay que determinar precios de manera independiente de otras empresas.
Luego presentamos un escenario, una situación hipotética. 3 almacenes de su barrio se ponen de acuerdo en los precios que cobran a los consumidores. ¿Eso es bueno o malo? Y dimos un poco de explicación. Eso es bueno porque asegura precios similares en los almacenes y elimina la necesidad de visitar distintas tiendas para encontrar el mejor precio. Versus eso no es bueno para los consumidores porque podría resultar en precios más altos. Y acá, o sea, de nuevo, indirectamente preguntamos qué piensan sobre colusión, si entiende la gente en general que colusión entre tiendas, por ejemplo, puede resultar en precios más altos. Y muchos y muchas estuvieron de acuerdo con la segunda afirmación, significando que mucha gente entiende que cuando empresas o tiendas se ponen de acuerdo sobre precios, esa elimina la competencia y puede resultar en precios más altos para consumidores. Y después de estas preguntas como más indirectas, preguntamos más directamente sobre sus actitudes, o sea, qué piensan, cómo debemos sancionar las empresas que se coluden, etc. Y acá ya mencionamos el término colusión, coludirse, etc. Así que acá ya entramos más en realmente qué piensa la gente cuando uno pregunta sobre colusión directamente y cómo debe ser sancionada esa conducta. Primero preguntamos qué piensan sobre sanciones para empresas que se coluden. Hay una gran mayoría que dice que deben ser sancionados por, o sea, las empresas deben compensar a los consumidores. Acá, disculpen, tengo una pantalla chica y varias cosas. Acá, 82% menciona compensación como una posible sanción, hasta clausurar la empresa por un periodo más de 50%. Multas, de hecho, multas son la sanción más típica, digamos, y solo 24% mencionaron multas como una sanción adecuada, digamos. Y también incluirlas en la lista de infractores, etcétera, y varias otras opciones que voy a mencionar. Es interesante que tanta gente menciona compensación, pero eso se explica en parte por el tema de papel confort y la compensación que recibieron consumidores como una consecuencia de esa colusión. Seguramente mucha gente sabe de compensación y piensa que las empresas deben compensar sus consumidores. Pero también es interesante porque si comparamos con otros países, de hecho, por ejemplo, en muchos otros países donde hicieron encuestas similares, multas usualmente son mucho más altas en términos de su importancia o en su o sea, mencionados mucho más frecuentemente. Acá compensación como un mecanismo de sanción aparece importante. O sea, en general podemos decir, o sea, también compensación, clausurar la empresa, etc. Hay una actitud bastante dura contra empresas. También preguntamos cuáles son las sanciones más apropiadas para los individuos que se coludan como gerentes de una empresa, etc. Y acá muy fuertemente un apoyo, una mención de penas de prisión. 73% dicen que una sanción adecuada es mandarlas a la cárcel, que es mucho más alta. O sea, si se acuerdan de las cifras que mencioné al principio, lo más alto era Estados Unidos con 36% apoyo a penas de prisión. Acá tenemos casi doble esa cifra. También inhabilitación de ejercer cargos públicos, inhabilitación de ser director, de ejercer cargos directivos, etcétera, multas personales, inhabilitación a postular a subsidios del Estado, etcétera. De nuevo, o sea, como a las empresas, también para los individuos que se coludan, los
y las encuestados apoyan o muestran su apoyo apenas a sanciones bastante estrictas, bastante duras, lo que nos significa que realmente tienen un sentimiento, una actitud bastante dura hacia la colusión. También preguntamos, justo después de esa pregunta sobre sanciones para individuos, también preguntamos si se impusiera una pena de prisión, cuál debe ser la pena máxima, y acá entre 1 y 5 años fue la respuesta más frecuente, un 42% mencionan eso, y hay gente que sugieren hasta 20 años o más de cárcel para los individuos que se coluden. También preguntamos cómo ven, cómo perciben la colusión en comparación con otros delitos económicos, otras conductas económicas, por ejemplo, no dar boletas, emitir información sobre los efectos de los productos en la salud de las personas, manipular, o sea, evasión de impuestos, digamos, robo, estafa y cohecho, o sea, sobornos, coimas. Y acá preguntamos, comparado con estas, o sea, esta conducta, ¿cómo se compara con la colusión? Y acá lo que se puede ver es que la gente piensa que, o sea, mi interpretación de estos datos es que la gente piensa que colusión es similar a estafa o robo o evasión de impuestos, y hay algunas conductas que se ven más grave que la colusión, por ejemplo, omitir efectos del producto en la salud de personas, también sobornos también se ve como más grave que la colusión, pero los conductos más similares que la gente ve que la colusión son, por ejemplo, robo, estafa, etcétera, que es de nuevo interesante. También preguntamos, mencioné cuando describí la delación compensada, mencioné que, o sea, hay como un trade-off, digamos, con delación compensada. Por un lado, nos permite ese programa cuando dices que las empresas que se delatan pueden recibir o eximir, pueden recibir menos multas o pueden recibir exhibición total de multas y otras sanciones. Eso, por un lado, lo que hace es incentivar las empresas para delatarse y así se detecta, se sancionan más empresas, más carteles, más colusión. Pero por otro lado, tienes, por ejemplo, 3 empresas o 5 empresas que se coluden y uno al final por delatarse sale limpio, o sea, no se sanciona y eso es injusto. Así que hay como un dilema, un problema moral ahí que quería indagar y por eso presentamos una situación hipotética, decimos 5 empresas se ponen de acuerdo en subir sus precios, una informa de esto a las autoridades a cambio de una garantía que la empresa no sea sancionada. Las otras empresas son luego sancionadas con multas. Las 5 empresas fueron igualmente culpables de colusión, pero las autoridades no habrían detectado y sancionado el acuerdo si el gerente o la empresa no lo hubiese reportado a las autoridades. Y preguntamos si están de acuerdo o no con esta afirmación. Las autoridades hicieron lo correcto en ofrecerle a esta empresa una exención total de sanciones. Y mucha gente, en total, 22% en desacuerdo y 22% muy en desacuerdo y 41% en desacuerdo con la decisión de las autoridades de eximir la empresa de sanciones. Así que me intuyo, obviamente no preguntamos a esa gente por qué dieron esa respuesta, pero esa respuesta me da la impresión de que la gente está preocupada por el tema de que una empresa que se colude al final no recibe sanciones. Y luego
preguntamos un par de preguntas más tarde, preguntamos una situación concreta, preguntamos del caso farmacias, no sé si, o sea, ustedes no acordarán, pero en 2008 hubo un caso de colusión donde las tres cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand se coludieron, y Farmacias Ahumada se comprometió dio información a las autoridades, se colaboró con las autoridades y acusó las otras dos empresas. Y en cambio de eso, Farmacias Ahumada recibió una multa de $1 millón de dólares, digamos, en precios de ese tiempo. Y las otras dos empresas fueron multadas por 20 millones de dólares cada una. Y preguntamos, ¿las autoridades hicieron lo correcto o no en ofrecer a Farmacias Ahumada esa rebaja de sanciones? Y acá las opiniones cambian un poco. Igual hay desacuerdo, hay bastante desacuerdo, pero hay más gente que en esa situación concreta dijeron que ok, o sea, quizás sin la delación de Farmacias Ahumada las empresas no hubiesen sido sancionadas, así que hay un poco más de acuerdo con la decisión de las autoridades. Así que eso son las actitudes sobre la delación compensada. Y finalmente, muy brevemente, o sea, preguntamos sobre las instituciones encargadas de perseguir y sancionar la colusión. Y un porcentaje, o sea, 60 y tanto porcentaje conocieron la Fiscalía Nacional Económica y 57 creo que reconocieron el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dos instituciones que son dos encargadas de sancionar, perseguir y sancionar la colusión. Y eso relativamente a otros países es una cifra alta, así que podemos decir que hay, o sea, un conocimiento relativamente alto de los y las chilenos sobre las instituciones. También preguntamos si conocen algún caso de colusión donde las autoridades persiguieron y sancionaron. Nuevamente 80% sabe el caso de papel confort, 36% conoce el caso de farmacias, pollos, 31%, etc. También, o sea, de hecho voy a cerrar acá. Mis conclusiones son, ¿qué podemos concluir de todas estas cifras? Comparado con otros países, el público chileno tiene relativamente alto conocimiento de los daños que la colusión puede causar. Están conscientes, por ejemplo, que eso puede significar precios más altos. Apoyan sanciones bastante duras como penas de cárcel, clausurar la empresa, etc. Para las empresas y los individuos que se coluden comparado con públicos en otros países. Piensan que la colusión es comparable a la evasión de impuestos, robo, estafa, etc. Y la mayoría está en desacuerdo contra la delación compensada. O sea, podemos decir en general que, o sea, comparado con otros países, hay alto conocimiento y sensibilización sobre el tema en Chile. Y o sea, el paper, el trabajo no realmente trató de indagar las causas de estas actitudes públicas, pero un poco discuto, o sea, un poco debato eso en el paper en particular, o sea, los factores que explican esa norma social contra la colusión, estas actitudes fuertes contra la colusión, son, en mi opinión, o sea, la alta desigualdad socioeconómica en la sociedad chilena y un resentimiento hacia, en particular, las empresas grandes que están abusando de su poder, que están abusando de empresas chicas, de pymes, de consumidores, etc. Y también un sentimiento de que los ricos y poderosos abusan de su poder económico y político. Y de hecho, o sea, uno
de eso, y eso es bastante único, o sea, yo no había visto algo de este tipo en otros países, nunca he escuchado, etcétera, que por ejemplo hay graffiti en contra de colusión económica. Esas son fotos que yo tomé, no más colusión, en particular sobre Salcobrand, un sucursal de Salcobrand, y también, por ejemplo, iniciativas como Almacén Incoludido, no sé si conocen, pero venden papel confort, que supuestamente no se colude con otras empresas. Y hay algunos almacenes de esa empresa también, pero uno también puede ahora pedir por internet. Tienen varios productos además de papel confort. Pero el tema es que hay como, debido a esa sensibilización de varios casos emblemáticos, etcétera, junto con la desigualdad y ese sentimiento de resentimiento hacia, en particular, las empresas grandes, creo que influye mucho las actitudes de la gente sobre colusión y qué piensan sobre sanciones, etcétera, sobre esta conducta. Perdón, me demoré más de lo esperado, pero termino acá y estoy abierta a las preguntas o cualquier comentario, etcétera, que quieran hacer. Muchas gracias, Aumont, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat para que las puedas ir respondiendo. La primera, no sé si prefieres que vayamos una por una o ir viéndolas como agrupadas. Sí, podemos ir una por una. Ya. Bueno, la primera es de Eduardo Contreras, que pregunta si la delación compensada ha tenido efectos positivos. Sí, o sea, en general la delación compensada tiene el efecto de incentivar a las empresas, de informar a las autoridades de un acuerdo entre esa empresa y otras empresas. En general, o sea, tenemos alrededor del mundo, de hecho muchos países implementan ese programa, que se usa bastante para detectar colusión, carteles que de otra manera no hubiesen sido detectados. Obviamente hay un problema de metodología acá, no podemos saber si, o sea, no tenemos o sea, no tenemos una certeza sobre cuánta colusión existe en el universo, ¿cierto? Y si hubiesen, o sea, si hubiésemos detectado esa colusión sin delación compensada o no, es una pregunta que nunca vamos a tener la respuesta. Lo que sí, o sea, de la literatura, lo que puedo decir es que delación compensada sí ha tenido éxito en que las empresas vayan y delatan y informan a las autoridades y dan crucialmente información, evidencia que nos permite o que permiten a las autoridades a tener procesos judiciales un poco más eficientes, porque lo que pasaba es si no hay mucha evidencia, lo que dice la Corte, el Tribunal Tribunal de Defensa de Libre Competencia, o a veces se va el caso a la Corte Suprema, a veces la Corte Suprema decía, pero no tienes evidencia directa de la colusión, así que si no tienes evidencia directa, no podemos decidir que hubo colusión y no podemos sancionar a la empresa. Lo que permite delación compensada, además de detectar colusión, es también tener evidencia para poder condenar las empresas involucradas. En ese sentido, sí ha tenido éxito. Pero sí, lo que se dice en la literatura es que o sea, lo que tienen que hacer las autoridades es tener ese programa, pero además de tener ese programa, tener otras herramientas para detectar la colusión. Por ejemplo, hacer estudios de mercado. Por ejemplo, quizás vieron en las noticias recientes el tema de gas, por ejemplo, gas liquidado, etcétera. Siempre, o sea, la fiscalía tiene que igual seguir con sus investigaciones, pero también a veces la delación compensada ayuda. En ese sentido, yo sí creo que ha tenido efectos positivos. Gracias, Humut. Pasamos a la segunda pregunta, que es de Benjamín. A la luz de lo que mencionas, nos consulta él.
¿podríamos concluir que la norma legal no es realmente efectiva cuando no coincide con el horizonte normativo de la sociedad o de una mayoría de la sociedad? Exacto, Benjamín. Eso es el punto que quería hacer al principio cuando hablaba de las normas sociales, por qué importan, etcétera. Usualmente sí, si la norma legal es muy alejada de la norma social, obviamente esa ley o esa norma legal no va a ser implementada muy fácilmente. Por eso, por ejemplo, hay una literatura en derecho sobre lo que se llama legal transplants, cuando, por ejemplo, ves alguna política, alguna ley en otro país y lo implementas en tu país pensando que eso funciona en otro país, así que voy a hacer lo mismo acá. Usualmente lo que resulta con esa experimentación de trasplantes, injerencias legales a un país es que si esa ley importada no coincide con las normas sociales, usualmente no se implementa bien, por ejemplo, los jueces no lo entienden, no lo aceptan, los legisladores no lo aceptan, las personas comunes y corrientes como nosotros tampoco lo aceptan, etc. Así que usualmente las leyes funcionan mejores, las normas legales funcionan mejores cuando hay una coincidencia entre estas y las normas sociales. Cierto. Pasamos a la tercera pregunta entonces de Román del Pino, quien dice, una pregunta sobre la moralidad de la colusión. Hace un tiempo en Chile instaló la idea de hacer un tipo de cartel internacional del cobre para fijar los precios a la alza. La idea vino del Frente Amplio y había mucha gente que lo apoyaba porque era bueno para el país. ¿Podría pensarse que la colusión es mala solo si me afecta, pero si soy beneficiado, estoy a favor de ella? Interesante la pregunta, Román. Sí, o sea, usualmente, de hecho, tradicionalmente, históricamente, los países prohíben colusión dentro del país, en el país, pero sí hay colusión para exportar, por ejemplo, productos. Eso usualmente no está perseguido, sancionado de la misma manera que colusión que afecta a tus consumidores. Muy buena pregunta, o sea, obviamente es una pregunta moral, como dices tú, no hay una respuesta técnica, obviamente, sino una moral, porque obviamente si nosotros subimos el precio de cobre junto con otros países que exportan cobre, obviamente eso puede influir a consumidores en otros países. Así que debemos, con la misma actitud, decir que con la misma actitud que tenemos sobre colusión doméstica, tenemos que rechazar la colusión internacional también. Lo que pasa es que, o sea, usualmente, si tomas una decisión de proteger o alzar los precios internacionalmente con un cartel de este tipo, eso también tiene consecuencias internacionales. No es tan fácil hacerlo. Obviamente lo hicieron, por ejemplo, países que exportan petróleo por un tiempo en los 70s, etc. A veces se hace, pero también podría tener consecuencias internacionales. Otros países pueden reaccionar, por ejemplo, pueden imponernos sanciones o tomar represalias de otro tipo, etcétera. Usualmente, o sea, según yo, uno no debe hacerlo, ¿cierto? Exportación o dentro del país uno no debe hacerlo porque se supone, o sea, toda la idea de economía liberal, digamos, se basa en competencia libre entre productores, o sea, entre competidores, así que no debemos aprobarlo para nosotros, o sea, dentro o fuera del país, digo yo. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que también es de Benjamín, que nos consulta.
Si la sociedad chilena muestra, en general, un comportamiento de rechazo hacia la colusión, ¿deberíamos esperar que el sistema judicial sea efectivo a la hora de penalizar esta práctica? Benjamin, sí, o sea, la idea es eso, que más o menos estas normas, actitudes duras hacia la colusión, mientras más personas que compartamos esa opinión, etcétera, mientras más informadas estemos, más presión social, norma social existe y eso va a influir el sistema judicial, pero también a los empresarios, también a las empresas mismas, ¿cierto? Porque lo que cuentan, o sea, en general esa práctica siempre existe en alguna parte, en algún lugar en la economía, en algún mercado, etc. Pero más y más lo que ocurre es que la gente muestra su resentimiento, muestra su reproche, etc. Y eso gradualmente, obviamente esos son cambios que ocurren relativamente, o sea, cambios sociales que ocurren relativamente lentos. Pero la idea es que si hay un fuerte rechazo en la sociedad, sí, eso se debe reflejar tarde o temprano en los procesos judiciales, los procesos políticos, o sea, se endurecen las sanciones, se endurece la implementación, etc. O sea, incluso cuando hablas con expertas en este tema en Chile, dicen que, o sea, 20 años atrás era un mundo diferente, o sea, todos coludían y nadie decía nada, nadie se quejaba, ¿cierto? Por ejemplo, mencioné el caso de farmacias de 2008-2009. Ese caso no es el primer caso de farmacias. Farmacias las habían pillado coludiendo en 95 y una vez antes, pero no hubo un rechazo social tan fuerte, pero en 2009, por alguna razón, se realmente afectó la sociedad, o sea, los grafitis, me contaban que la gente tiraba piedras a las farmacias, a las tiendas de las farmacias, etc. Así que van endureciendo las actitudes y eso seguramente está teniendo un efecto sobre el proceso político, judicial, etcétera. Eso es, o sea, creo que está ocurriendo, pero todavía tenemos un poco más o sea, lo mismo con corrupción, por ejemplo. Antes todos eran corruptos y nadie se quejaba, pero ahora hay mucho más conciencia sobre este tema y ahora incluso actos más pequeños de corrupción se genera mucho rechazo, mucho escándalo, que es algo bueno, encuentro yo. Sí, bueno, muchas gracias, Umut. Ya estamos sobre la hora. Nuevamente agradecerte, la verdad es que tu ponencia y la discusión posterior fueron muy interesantes. Agradecemos a ti por acompañarnos el día de hoy y también a todas las personas que se conectaron. No solo el día en esta jornada, sino que en las distintas jornadas de conversatorios que hicimos, tanto de académicos emergentes como de mujeres en la academia. Estamos finalizando nuestros conversatorios de este año con una excelente ponencia de tu parte, así que muchas gracias a ti y a todos por haber venido hoy y a las otras instancias. Los dejamos invitados a lo que podamos seguir haciendo en el futuro a través del boletín de actividades que les compartió Benjamín a través del chat. O sea, espero que estén muy bien y sobre todo toda la distancia mucho que estás allá en Turquía. Que tengan una muy bonita fiesta también. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y las preguntas muy interesantes. Y felices fiestas a todos, todas, y feliz fin de año, fin de semestre. Que descansen. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.